Análisis esotérico de la primera estación de Akeldama, línea de Akeldama. Este pasaje del Liber Falcifer 3 es altamente simbólico y describe un proceso de transgresión espiritual, sacrificio y transformación dentro del culto a Caín. Vamos a desglosarlo por partes y desentrañar su significado en el contexto del sendero de Nod, la brujería verde y la metafísica atasótica. 1. El acto de ruptura y transgresión. Por el corte de la garganta, la ruptura de los huesos y el desmembramiento de lo que había sido juntado de acuerdo con las restricciones del destino. Aquí se menciona un acto ritualista de destrucción del cuerpo físico y de las ataduras del destino predestinado. La garganta cortada simboliza el silenciamiento de la voz que sigue la ley impuesta. La ruptura de los huesos indica la descomposición de la estructura establecida. Y el desmembramiento representa la disolución de la forma en la que el cosmos ha dispuesto al ser. Se trata de una metáfora de la aniquilación del ser condicionado por el demiurgo y sus restricciones cósmicas. Esto es parte de la transgresión esencial del sendero de Caín, quien desafía el orden divino en busca de la verdadera autonomía y poder sobre su propio destino. 2. La encrucijada del sacrificio y la siembra del espíritu. Los senderos sin destino se pavimentaron sobre y a través de la encrucijada del verde regado en rojo para despertar al negro. Senderos sin destino representa caminos que escapan del control del demiurgo y su rueda cósmica de predestinación. La encrucijada del verde regado en rojo, la brujería verde, es decir, la magia relacionada con la naturaleza, la vida y la fertilidad, aquí es regada con sangre, lo que indica un sacrificio que transforma y activa su poder latente. Despertar al negro. El negro es la manifestación de la esencia atasótica, la luz negra que rompe los límites de la creación y permite la manifestación del espíritu sin ataduras. Este fragmento describe cómo el sacrificio y la sangre nutren el suelo para que la manifestación atasótica pueda florecer. Es una referencia a Akeldama, el campo de sangre, que se convierte en un portal de poder. 3. El martirio como puerta a la libertad. Y así el martirio del exilio se ganó y se aceptó a través de la maldición de él y la bendición de El Acher. El martirio del exilio hace referencia a la condena de Caín, quien fue marcado y desterrado a vagar en la tierra de Nod. Sin embargo, este exilio se convierte en una bendición para quienes siguen su sendero, pues les permite alejarse del orden cósmico. La maldición de él y la bendición de El Acher. Él se refiere al demiurgo, el falso creador que maldice a Caín. El H, el otro, es la deidad adversaria que bendice a Caín con conocimiento y poder. Aquí se presenta la inversión de la maldición en una bendición. Lo que es visto como un castigo por el sistema establecido, en realidad es una liberación para aquellos que siguen este sendero. 4. La primera coronación de Akeldama. Por la muerte no destinada y su transgresión contra todos los límites, por el bien del regreso a lo primigenio atemporal. Muerte no destinada hace referencia al sacrificio voluntario en contra de la estructura predestinada por el demiurgo. Es un acto de ruptura, una transgresión absoluta contra los límites impuestos. Regreso a lo primigenio atemporal. Se busca retornar al estado primordial previo a la creación corrupta del demiurgo, donde el espíritu existía sin restricciones. Las coronas de espinas fueron provistas y aceptadas por los marcados como el precio de su herejía antinómica. Las coronas de espinas aluden al sufrimiento y al sacrificio necesario para alcanzar la sabiduría prohibida. Es un símbolo de martirio, pero también de poder sobre el dolor y la limitación. Marcados son aquellos que siguen el sendero de Caín y llevan su marca. Herejía antinómica, la total oposición a las leyes establecidas por el demiurgo y la moralidad impuesta por el mundo. Este fragmento describe cómo los seguidores de Caín aceptan el sufrimiento como parte del proceso de transmutación y acceso al poder oculto. El cultivo del campo de sangre. El acre de sangre enrojecido por el asesinato y el autosacrificio fue así arado y los surcos llenos, no solo con la sangre de los muertos, sino también con la viva, ardiente e inmortal sangre de los cultivadores del campo. Acre de sangre, Akeldama, el campo de sangre, es un terreno de sacrificio donde se siembra el poder espiritual. Sangre de los muertos y sangre de los vivos.
Representa tanto la sangre de aquellos que han sido sacrificados como la sangre de los seguidores activos del sendero, quienes siguen derramando su propia esencia para la transmutación. Extendiendo a través de las líneas hacia el agua, las semillas de Nachashel esparcidas para hacerlas germinar y por su ruptura de la tierra y la destrucción de sus kelims, hacer que el espíritu florezca como las ramas incursivas del otro árbol que se propagan. Las semillas de Nachashel. Nachashel, la serpiente, representa la gnosis y la luz negra. Estas semillas contienen la sabiduría de la serpiente que llevó al conocimiento prohibido. Destrucción de los kelims. En la Cábala, los kelims, vasijas, representan la estructura que contiene la energía divina. Su destrucción es la liberación de la energía pura que estaba confinada. El otro árbol, no el árbol de la vida de la Cábala, sino un árbol alternativo que se expande y desafía la estructura divina del demiurgo. Conclusión. La inversión de la maldición en bendición. Este pasaje nos muestra el núcleo del sendero de Akeldama. El sacrificio, tanto externo como interno, es la clave para desbloquear la gnosis y el poder transgresor. El sufrimiento y la maldición del exilio se convierten en herramientas de liberación. El campo de sangre es un portal donde el sacrificio nutre la transformación espiritual. La inversión de las leyes cósmicas permite que el espíritu florezca fuera del control del demiurgo. En términos prácticos, este texto sugiere el uso de sacrificios simbólicos y reales, sangre, ofrendas, rituales, para sembrar el poder espiritual y manifestar la influencia de Caín en el mundo. El objetivo final es la transgresión de todas las limitaciones para alcanzar un estado de divinidad autónoma.